Estamos en mayo, y uno de estos serviciales animalitos se echó bruscamente en pos de una hembra que se le fue corriendo, esquiva como todas. Y allí va el burro desbocado y loco tras ella. Durante la trifulca rompieron la olla del tepache y algunos otros enseres que don Tonino estima en 18 pesos. El arriero no los quiere pagar, alegando que esos son accidentes de la naturaleza. Juan José Arreola deja tras él una obra narrativa poco voluminosa, peculiar, fantasiosa, y una, llamémosla así, obra oral, producto de años de charlista fecundo. Sus temas han sido muchos y muy variados. Uno de ellos, la tierra, su geografía y sus costumbres. Nací el año de 1918, en el estrago de la gripa española, tía de San Mateo Evangelista y Santa Ifigenia Virgen. Entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida, que concreta en mí el aura neurótica que envuelve a toda la familia y que, por fortuna o desgracia, no ha llegado a resolverse nunca en la epilepsia o la locura. Todavía este mal borrego negro me persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del troglodita perseguido por una bestia mitológica. Zapotlán el Grande, llamado oficialmente Ciudad Guzmán, al sur de Jalisco, ocupa un valle circundado por montañas. A la vista, un pico nevado le da un toque de hielo a las alturas y un volcán amenaza siempre con hacer erupción. Veía el valle como lo vio la primera vez Fray Juan de Padilla, solo por encima. Pero yo, Señor, lo veo por debajo. ¡Qué iniquidad, Dios mío! ¡Qué iniquidad! Un río de estulticia me ha entrado por las orejas, incesante como las aguas que bajan de las peñas en las crecidas de julio y agosto. Aguas limpias que la gente ensucia con la basura de sus culpas. Pero desde aquí, desde arriba, ¡qué pueblo tan bonito! Dormido a la orilla de su valle redondo, como una fábrica de adobes, de tejas y ladrillos. Dios me libre que estoy hablando de mi pueblo, pero así es. Zapotlán está puesto sobre una tapadera y tiene el mar por debajo. Y está a la orilla de una chimenea que puede explotar dentro de 10,000 años o mañana mismo a las 5 de la mañana. Bueno. Macaco. 20. Esto no es boda ni es fiesta de 15 años. Así es que cáireles. Así como los tuyos, ¿no? Órale, ya simples. ¿Qué pasó? Vamos a ir. ¿Listo, patrón? Ahora somos una ciudad civilizada. Ya tenemos zona de tolerancia, con caseta de policía y toda la cosa. Se acabaron los escándalos en el centro y junto a las familias decentes. Cada vez que se muere una mujer de la vida alegre, sucede algo muy bonito y muy triste. Una o dos de sus compañeras, o la dueña de la casa en que pecaba, salen a pedir el vestido de una muchacha honrada para enterrarla con ropa limpia. Yo he visto llover muchas veces. Una fragancia nueva llenó mis pulmones, mientras la lluvia caía cerrada y oblicua sobre los surcos, oscureciendo la tierra. Cada uno a su manera, pero todos hacíamos un rústico saludo a la nueva estación. Se acabaron las secas.
don Porfirio, llegó a Zapotlán a inaugurar el tren, y mi madre y mi padre, niños, conocieron a don Porfirio, que estuvo allí muy gentil saludando a los habitantes de Zapotlán en ruta a Manzanillo. Pero tuvimos un rey y su nahual era cuervo. Y con los poderes antiguos de Topiltzin y Ometecutli nos enseñó a todos para que nos volviéramos cuervos. No les tires a los cuervos, Layo, con tu escopeta. Ellos trajeron otra vez el maíz a Zapotlán. Este año, Juan Tepano, primera vara, anda contento como si a él y a los suyos ya les hubieran devuelto la tierra. A la hora de comer cuenta un cuento, y al ver que un cuervo pasa graznando por encima de la lumbre apagada, dice, riéndose con el filo de la mano sobre los ojos: «Mira, Layo, allí va volando un cristiano». ¿Quién empuja la puerta? ¿Quién golpea en todos los vidrios como una lluvia seca? Está temblando. ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal! Me lleva la chingada, está temblando. La campana mayor está de aquí para allá. Ya va a dar el golpe. Ya va a dar el golpe. Si la campana mayor se toca sola, se acaba el mundo. Por el rumbo del panteón se cayeron algunas bardas viejas el día del temblor. Al pasar, alguien oyó bajo un montón de adobes unos lastimeros quejidos y halló el cadáver de un perro sarnoso que ha sido en realidad la única víctima registrada del terremoto. Salí de Zapotlán rumbo a México y amanecí el 1 del año de 1937. El dinero para el viaje fue producto de la venta de una máquina de escribir y de una escopeta. Entonces, México fue realmente la terra ignota y el salir a la vida realmente ya a los 18 años de edad. Porque yo no tenía certificado, no digo de secundaria, no tenía certificado de primaria. Porque no sé certificado de primaria, pues precisamente porque no hice la primaria y se acabó. La Ciudad de México de finales de los años 30 era una tierra fértil en la que se estaban creando instituciones culturales y germinaban grupos intelectuales y literarios. Entonces, dos cosas ocurren en la primera quincena de enero. Consigo trabajo como vendedor ambulante en abonos. Fui abonero y lo agradezco porque cuánto caminé y cuánto México conocí vendiendo pares de sandalias de Colima en abonos de 10 centavos diarios. Y en la primera quincena ya estaba inscrito yo en la Escuela del Teatro de Bellas Artes. Y a las 5:30, 5:30, estaba yo ya en el Palacio de Bellas Artes. Bien bañadito y cambiado y con mi corbata y toda la cosa. En plan ya de seductor, por lo menos teatral. Con una voz falseada por la emoción, trepado en un banquillo de agente de tránsito que alguien me puso debajo de los pies, comienzo a declamar las palabras de siempre. En medio de terremotos y explosiones, con grandiosas señales de dolor, desarraigando los árboles y desgajando las rocas, se aproxima un gigante advenimiento. ¿Van a ser un volcán? ¿Un río de fuego? ¿Se alzará en el horizonte una nueva y sumergida estrella? Señoras y señores, las montañas están de parto. Entusiasmado, el joven estudiante de teatro Juan José Arreola entabló una relación estrecha con los dramaturgos Javier Villaurrutia y Rodolfo Usigli, compartiendo el estreno de sus primeras obras. Entonces nos vamos de gira y no salimos de Guanajuato. Llegamos a Celaya y ni siquiera podemos salir de Celaya. No porque siguiéramos dando representaciones, que dimos 2 y también fracaso, o 3 y fracaso. Y no nos podíamos salir de Celaya porque no podíamos pagar el hotel. En el vientre de la ballena, Jonás encuentra a un desconocido y le pregunta: «Perdone usted, ¿por dónde está la salida?» «Eso depende, ¿a dónde va usted?» Jonás volvió a dudar entre las dos ciudades y no supo qué responder. «Mucho me temo que ha tomado usted la ballena equivocada».
Vivía sin ir a la universidad, rodeado de maestros y de personas que también en un momento dado fueron mis primeros lectores, que me ayudaron tanto. Yo pude publicar desde antes de cuando publiqué. Si les hubiera dado antes textos míos a leer, encontré en ellos un apoyo muy grande. Cuando menos me gustaría que no solo en mi cuarto, sino a través de toda la literatura mexicana, se extendiera un poco este olor de almendras amargas que exhala el licor que a la salud de ustedes, señoras y señores, me dispongo a beber. Y luego en diciembre, otros 2 textos míos, cuentos, que me publicó Octavio Barrera, Letras de México. Pues de pronto me encontré ya, como digamos, en plataforma de lanzamiento. Un cuerpo claro se desplaza limpiamente en el cielo. Usted enciende sus motores y despega vertical. Ya en plena aceleración, corrige su trayectoria y se acopla con ella en el perigeo. Hizo un cálculo perfecto. Se trata de un cuerpo de mujer que sigue, como casi todas, una órbita elíptica. En el momento preciso en que los dos van a llegar a su apogeo, suena el despertador con retraso. ¿Qué hacer? Ya no puedo más, pero no me suelta el demonio de la duda. ¿Dónde estaba parada esta muchacha? ¿En una concha marina? ¿La vio Botticelli? ¿Y este cuello largo y delgado? ¿El parmesano hizo escultura? Sin pies y sin brazos, las puntas de dedo sobre el pubis, la boca sellada, con los ojos en blanco, eternamente responde: yo soy bella, oh mortales, como un sueño de piedra. Ay, santo Dios. Me hice de una novia que fue la primera gran pasión total, portentosa de mi vida. Yo venía de unas novias de Zapotlán y alguna tentativa de novia en Guadalajara, nada menos Námico Watanabe, la hija de... ay, Dios santo. La hija de mi patrón, lo puedo decir ahora. ¿Sí? Es abuela como yo, y era para mí pues un poema, Námico. Y después supe que su nombre quiere decir pequeña ola del mar. La cita es para hoy en la noche. Unge tus cabellos, ciñe tus más preciosas vestiduras, derrama en tu cuerpo la mirra y el incienso. Allí te espero, guarnecido de púrpura y de vino, con la mesa de manjares dispuesta, el lecho abierto y la cabeza prematuramente cortada. La escuela de teatro me proporcionó verdaderamente un equipo, casi diría un armamento, para mi lucha entre la vida y sobre todo para la relación con el elemento capital de esta vida, con la mujer. Después de tener tantas oportunidades de estudio, de trabajo y de conocimiento, pues el amor acabó por ocupar la mayor parte del espacio. Hubo un momento en que hasta dejé de leer, porque el amor ocupó mi vida entera. Juan José Arreola no dejó pasar la oportunidad de señalar la belleza y el encanto femeninos, pero también pudo ser ambiguo y a veces mordaz al abordar el tema de la mujer. Donde quiera que la presencia de la mujer es difícil, onerosa o perjudicial, ya sea en la alcoba del soltero, ya en el campo de concentración, el empleo de plastisex es sumamente recomendable. Ella quedará a sus órdenes mediante un tablero de controles, no más difícil de manejar que los botones de un televisor. A mí Otto Weininger, en su libro de
sobre la mujer, sexo y carácter. Lo leí muy joven, me impresionó mucho eso de que, pues, llegó a pensar que las mujeres no tienen pensamiento conceptual, que no son lógicas, y finalmente dijo que no tienen espíritu, que están vacías de espíritu. Yo naturalmente estaba... bueno, era un hombre joven. Termine. Bueno, no, pero también de joven, enamorado y resentido. Cada vez que una mujer se acerca turbada y definitiva, mi cuerpo se estremece de gozo y mi alma se magnifica de horror. Las veo abrirse y cerrarse. Rosas inermes o flores carniceras, en sus pétalos funcionan goznes de captura. Párpados tiernos, suavemente aceitados de narcótico. En torno a ellas zumba el enjambre de jóvenes moscardones pedantes. Me plantean un problema moral. Yo estoy arrepentido, me aculpa y me aculpa. Yo no quería nacer, no quería salirme de mi madre. Me sacaron por la fuerza. Hubo un momento en que tenían que cortarme. Tal vez eso me asustó. Aparece la mujer culpable en casi todas las tradiciones que van a desembocar en nuestra cultura. ¿Por qué ese odio a la mujer, tan amada a pesar de todo, tan solicitada? ¿Por qué ese odio que la hace tan culpable desde el principio? ¿Cuál sería la razón? Un rencor original por haber sido expulsados del paraíso entrañable. Yo estoy reconciliado ya con la mujer, soy un incensario a sus pies, un pebetero de aromas orientales. Esto ya señala mi conversión. Y yo creo que la conversión personal de un hombre, como el que no cree y de pronto es asistido por la gracia, puede ayudar a los demás. En un momento dado de mi vida me convertí. Veo en la resurrección de la mujer, como ser humano integral e integrado, la única esperanza de la humanidad. Al decir una cosa semejante, me comprometo profundamente. En primer lugar, me denuncio como uno de los verdugos, como uno de los criminales de guerra, en lo que podríamos llamar de muy mala manera, pero históricamente justificada, lucha de sexos. En los escritos de Juan José Arreola, también encontramos una confrontación, en ocasiones sinuosa, con las preguntas que emergen de la condición humana y no encuentran ninguna respuesta fácil en el laberinto de la vida y sus vaivenes ineludibles. Creo que esto no se acostumbra. Dejar cartas abiertas sobre la mesa para que Dios las lea. Perseguido por días veloces, acosado por ideas tenaces, he venido a parar en esta noche como a una punta de callejón sombrío. Noche puesta a mis espaldas como un muro y abierta frente a mí como una pregunta inagotable. Necesito hablar y confiarme. No tengo destinatario para mi mensaje de náufrago. Ha sido un escritor que no se ha encontrado nunca bien en la noche. Le teme a la noche, a la caída de la noche. Pareciera que para él la noche es el principio de una oscuridad eterna, ¿no? Y el día lo alegra con su amanecer. Entonces es un escritor muy optimista en la forma en que dice las cosas, pero quizás pesimista en el fondo, ¿no? Solo le recomiendo que se fije muy bien en las estaciones. Podría darse el caso de que usted creyera haber llegado a T y solo fuese una ilusión. Para regular la vida a bordo de los vagones demasiado repletos, la empresa se ve obligada a echar mano de ciertos expedientes. Hay estaciones que son pura apariencia. Han sido construidas en plena selva y llevan el nombre de alguna ciudad importante. Pero basta poner un poco de atención para descubrir el engaño. Son como las decoraciones del teatro, y las personas que figuran en ellas están llenas de aserrín. Esos muñecos revelan fácilmente los estragos de la intemperie, pero son a veces una perfecta imagen de la realidad. Llevan en el rostro las señales de un cansancio infinito. ¿Qué es en realidad el infierno? El infierno
sería la duración eterna de la situación más insoportable que hemos experimentado en esta vida? ¿Por qué es el bien tan indefenso? ¿Por qué tan pronto se derrumba? Apenas se elaboran cuidadosamente unas horas de fortaleza, cuando el golpe de un minuto viene a echar abajo toda la estructura. Cada noche me encuentro aplastado por los escombros de un día destruido, de un día que fue bello y amorosamente edificado. Lo importante de la pregunta es si nosotros podemos darnos cuenta, y nos podemos dar cuenta de si hemos actuado mal en un momento dado de nuestra vida. Hay quien puede acallar la voz de la conciencia. Personalmente no he podido nunca. He hecho el mal desde que tengo memoria y no veo más que un solo termómetro, una brújula, la paz de la conciencia. Eso es lo importante. Yo, por ejemplo, nunca o casi nunca he logrado estar en paz con mi alma, en paz, como solemos decir, con Dios. El espectáculo del mundo me ha desorientado. Sobre él desemboca el azar y lo confunde todo. No hay lugar para recoger una serie de hechos y confrontarlos. La experiencia va brotando siempre detrás de nuestros actos, inútil como una moraleja. Me tocó ver soldados alemanes, siendo que ya había terminado la guerra. Se quedaron a dirigir a tantos prisioneros que estaban allí, y entonces viví en París zonas de paz, zonas de tensión, zonas de escaseces así muy graves, que me recordaban completamente mi infancia, tan llena de asuntos guerreros, tan llena de armas. Desde entonces he sido un pacifista, pero hasta el fondo del alma, porque no puedo comprender, porque dentro de nuestra propia familia llegaron a matarse personas por problemas de tipo religioso. Y desde chico pues vi todo eso, y la cristiana para mí pues fue el resumen de todo un movimiento que arrancó del siglo pasado. Cae después una ligera llovizna de ceniza. Pequeños grumos viscosos flotan en el aire. Fragmentos de telaraña con leve olor nauseabundo como el bromo. Son los restos del hombre que fue. No hay más remedio que amarnos apasionadamente los unos a los otros. Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje y se agacela, se acierva y se arrodilla. Y el cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve ante la doncella una esbelta endecha de marfil. Juan José Arreola tuvo desde niño, como persona del campo, un contacto inmediato con los animales. Más tarde, la observación intensa del corral, del zoológico y de la vida salvaje lo llevó a una sutil asociación con las personalidades y las conductas humanas. Usando el antiguo género del bestiario, compuso una de las obras más perdurables de su literatura. Para ellos, la altura soberbia y la suntuosa lejanía han tomado bruscamente las dimensiones de un modesto gallinero, una jaula de alambres que les veda la pura contemplación del cielo con su techo de láminas. Fieles al espíritu de la aristocracia dogmática, los rapaces observan hasta la última degradación su protocolo de corral. En el escalafón de las perchas nocturnas, cada quien ocupa su sitio por rigurosa jerarquía, y los grandes de arriba ofenden sucesivamente el timbre de los de abajo. Todavía por la calle, y me deleita las parejas de avesicas, como diría Lope de Vega o Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Las avesicas, estas pequeñas palomas torcaces, que precisamente les decimos por eso torcasitas, con el cariño,
Y estos animalitos siempre los vemos por parejas. Aunque se agrupen en un árbol de pronto, hay machos en el reino de las aves que son verdaderamente solidarios. La hazaña, la he llamado así, hazaña del comportamiento humano, es la duración de la pareja. Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega. Siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental. Y luego hay esto, el mal dentro del mundo naturaleza. Podemos decir, el león que devora una gacela. Estoy de acuerdo en que el león tenga hambre o que necesita satisfacer su capacidad de energía. Pero claro que la gacela padece un mal antes de morir, porque sufre. Entonces, el ejemplo del león y la gacela es elemental. Eso se da en todas las categorías animadas del mundo. Entre la abierta hostilidad del lobo, por ejemplo, y la abyecta sumisión del mono, que es capaz de sentarse en familia a desayunar en nuestra mesa, existe la cordial mesura del oso, que baila y monta en bicicleta, pero que puede excederse y triturarnos en el abrazo. Como su cabeza oscilante, el alma del oso vacila entre la esclavitud y la rebeldía. El resto de la entrevista depende exclusivamente de nosotros. Supe, aparte de todo lo que me contaron, cómo fue la revolución. Este hombre que era un administrador de hacienda, un padre de familia, el hombre más pacífico del mundo, dice, ¿cómo me he convertido en esta bestia sanguinaria? Le llegó a pasar que tuvo que mandar fusilar a su jefe. Para el que tiene sed, el camello guarda en sus entrañas rocosas la última veta de humedad. Para el solitario, la llama afelpada, redonda y femenina finge los andares y la gracia de una mujer ilusoria. La última vez que maté una paloma o un pato, sencillamente no pude dormir. Se va uno haciendo cada vez pues más débil, pero también más sensible, y tiene uno más cariño por las criaturas vivientes. Ahora realmente solo a una mosca me atrevo a matar, o en Zapotlán de pronto que entra un alacrán o una araña que se ve fea. Salta de vez en cuando, solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo. Fíjate, yo paso por escritor, ¿verdad? Pues yo no soy escritor, yo soy un hombre que en 3 temporaditas breves de su vida se divirtió escribiendo cosas que se le ocurrían, sin ponerse a pensar en ellas. A él le gustaba decir que hacía sus cosas como un artesano que hace a mano sus cosas, ¿verdad? Y es una comparación muy buena. Él podría decir eso y ya con eso tendría un lugar muy sobresaliente en la literatura mexicana del siglo XX. Estoy seguro que muchos lo van a comparar con Borges. En fin. Cuando se escribe de veras, se escribe con una especie de inocencia o de ingenuidad, y uno no sabe bien qué fue lo que escribió, o por qué lo escribió, o qué quiere decir aquello que fue escrito. Juan José Arreola ingresó al mundo de las letras en diversos campos, como escritor, como editor, como comentarista de la literatura universal, como director de talleres literarios y hasta como amigo y compañero entrañable de otros escritores. Tuve esa suerte de asistir y a la primera redacción y origen aquí en Guadalajara de Los Murmullos, que luego se convirtió en Pedro Páramo.
Fue una experiencia extraordinaria y magnífica, como el trato continuo con La Torre y con otro grupo de amigos jóvenes. Rulfo me acompañaba en la edad, y varias veces Rulfo recurrió a mí para una empresa en común, hacer una conferencia de pronto. 2, 3 veces me sentó junto a él para que habláramos. Y mi trabajo de entonces sacarle un poco de verdad a Juan, porque él era por una consistencia natural de su ser, y qué maravilla, le daba por mentir, por imaginar, la mitomanía. De pronto Juan se ponía a inventar cosas tremendas acerca de mi propio pueblo, y a veces hasta de personas de mi familia. Y hablaba como si estuviera con la verdad misma y todo, y era precioso. Pero de pronto me decía, mi abuelo fundó tu pueblo. O sea, pero Juan, ¿cómo puede tu abuelo haber fundado un pueblo si mi pueblo es precortesiano? Bueno, dice, pues mi padre lo hizo pueblo, porque no era pueblo. Entonces, así, y lo decía con una tranquilidad. Ha sido uno de los seres, ¿cómo te voy a decir? De los seres capitales para la percepción del alma mexicana, diríamos así. Arriola es hijo de una familia tan pobre como la mía, de pueblos de Jalisco, nada de refinamientos. Yo, digamos, quedé tan payo como en mi pueblo, yo no sé de refinamientos. Arriola progresó, y llegó a ser un buen conocedor. Yo no sabía ni quién era Proust, ni quién era Freud, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso él lo sabía. Y su casa era un caos absolutamente maravilloso, donde unas personas estaban jugando ping-pong, otros ajedrez, otros conversando, otros recitando poemas. Él era un gran recitador de poemas en español y en francés. En ese entonces comenzaba él a editar los cuadernos del unicornio, y me pidió los sonetos de los diarios, para que formaran parte de esa colección. Y así comenzó mi relación con Juan José. Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor, pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar. El prestigio de ser un jefe de taller de literatura. Iba a fundar hasta un taller de reparación de piezas literarias. Aquí ajustamos sonetos, rectificamos décimas, condensamos cuentos, aceleramos novelas, desenlazamos piezas de teatro. Esto y lo otro, ¿no? Hice el folleto. Juan José Arreola, siempre lleno de sus temas, sus pasiones, sus conocimientos, incursionó de manera importante en el mundo de la televisión como comentarista de muy diversas materias, creando y recreando un estilo que le es característico. Canjeé en una hora de mi vida la palabra escrita por la palabra oral. Y voy a empezar por ir a ver al médico, al otorrinolaringólogo, para que me cure la garganta. Y al mismo tiempo me va a someter, creo que ya estamos él y yo de acuerdo, a una cura de silencio. Y si no hablo, a la mejor escribo. Es muy frecuente decir, Arreola se echó a perder por la televisión, y en lugar de seguir escribiendo, desperdicios. Creo que no tienen razón los que ven desperdicio en eso. Arreola siguió su carrera. Un hombre le dice a una mujer, sin decírselo, cuando se le declara, mira, te propongo 24 cromosomas que creo que son de buena calidad, ¿por qué no pones tú otros 24? Y podemos probablemente, ¿verdad?, dar a luz una criatura tipo Schopenhauer, ¿no? Concebida más que por la carne, por el espíritu de la especie. Perdón por este paréntesis.
me permití decir entre tantas cosas, a propósito de enfermedad, vejez y muerte, dije, pues las enfermedades son el pasatiempo de los viejos. ¿Cuánto se gozan las mejorías, las breves convalecencias? Fíjense que estoy mejoradito, y así me pasa a mí ahora, ¿no? Hoy no me siento mejoradito, pero estoy finalmente contento de estar aquí platicando contigo. Se me rompió el corazón en la trepada al monte Ventoux y pedaleo más allá de la meta ilusoria. Ahora pregunto desde lo eterno en el hombre: ¿cómo puedo emplear con ventaja los 3 segundos que logré descontar a mi más inmediato perseguidor? Que en las memorias que, bueno, no puedo decir que hayamos escrito juntos, pero que me dictó y que yo edité, él continuamente expresaba su pesar por no haber cumplido ciertas cosas que estuvo a punto de cumplir, que la vida le ofreció ya casi servidas y que él por miedo, nunca mencionó la palabra éxito, pero quizás por miedo al éxito se alejó de ellas. Un viento de destrucción vagaba por el mundo. Una especie de arcángel negro con alas de cierzo y de llovizna que parecía ir borrando el perfil de la realidad, preludiando la última escena. Pablo lo sintió capaz de todo, de disolver los árboles y las estatuas, de destruir las piedras arquitectónicas, de llevarse en sus alas sombrías el último calor de las cosas. Tembloroso, sin poder soportar un momento más el espectáculo de la desintegración universal, Pablo se encerró en su cuarto y se dispuso a morir. De modo cualquiera, como un ínfimo suicida, dio fin a sus días antes de que fuera demasiado tarde y abrió de par en par las compuertas de su alma. He perdido la memoria en cuanto a facultad de aprender ahora, pero recuerdo todo lo del pasado porque nunca dejé que casi se me muriera nada de lo que forma parte de mi ser. Todos los versos que informan mi ser están en mí. No se me podían olvidar porque me dan vida continua y yo les doy vida a ellos reviviéndose en mí. Con fecha de hoy retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí, donde un ángel señala desde lejos invitándonos a entrar, se alquila paraíso en ruinas. Parece mi vida henchida de elementos vitales, de sucesos, de situaciones, familia enriquecida por los nietos y todo lo que ustedes quieran y manden. Pero finalmente, a la hora de poner en la balanza, realmente los libros han sido en mucho sentido más importantes y más vida que la vida misma. Entonces me maravilló, ¿verdad?, que una persona que lo mismo pudiera adorar a Claudel o a Proust se interesara mucho en la encuadernación y conociera mucho de tipografías bellas, en fin, y conociera mucho de plumas fuentes, y conociera mucho de relojes, y se conociera mucho de tenistas, una erudición fantástica sobre el tenis, y sobre el ping-pong, y sobre el cine, y sobre el ajedrez, y sobre los vinos. La memoria de Pablo comenzó a retroceder velozmente. Vivió su vida día por día y minuto a minuto. Llegó a la infancia y a la puericia. Siguió adelante, más allá de su nacimiento, y conoció la vida de sus padres y la de sus antepasados, hasta la última raíz de su genealogía, donde volvió a encontrar su espíritu señoreado por la unidad. Se sintió capaz de todo. Podría recordar el detalle más insignificante de la vida de cada hombre, encerrar el universo en una frase, ver con sus propios ojos las cosas más distantes en el tiempo y en el espacio, abarcar con su puño las nubes, los árboles y las piedras. La memoria de mi madre es cada vez más grande, de mi padre también, pero a veces pienso que surgí también de las páginas de los libros. Siento como que broté de pronto
Haz de cuenta, has visto un pétalo, un ala de mariposa, una polilla, algo así que de pronto sale de un libro. A la hora de bajar el cajón, todos se acercaron para echarle al licenciado su puñito de lodo. Para no mancharse los dedos, Celso le arrojó una florecilla de parte de doña María la Matraca. El señor cura dijo las oraciones rituales y echó sobre la tumba unas gotas de agua bendita que se confundieron con la lluvia.